Estás viendo un video en el canal de YouTube de Reseñas BL. No olvides suscribirte al canal para no perderte los últimos capítulos. Un adivino que usa su vida para proteger a otros termina enredado con un Yema JS, un ser que mata sin piedad. Él hace todo lo posible por escapar, mientras que el otro disfruta del placer de ver a su presa retorcerse. Los dos se encuentran en el baile de gala del duque, donde los humanos son la nobleza suprema, mientras que el clan Lam, comúnmente llamados Yema, son solo viles bestias. Convertirse en sirvientes de la nobleza es el único camino para ellos. Para agasajar al marqués, el duque le ordena a una sirvienta que traiga el plato principal de la noche, un platillo cubierto con una tela roja. Inmediatamente después, el mayordomo Yema retira bruscamente la tela, revelando lo que estaba alineado. Resulta que eran los cerebros de sus propios congéneres. Un poco turbia la historia. El shock no hizo que el marqués sintiera náuseas, sin embargo, lo que más le sorprendió fue que nadie a su alrededor estaba horrorizado, al contrario, todos estaban ansiosos por probar. Solo porque corre el rumor de que el cartílago en los cerebros de los Yema tiene un sabor exquisito, y comerlo a menudo puede fortalecer el cuerpo. Y no solo eso, después del banquete, también había chicas Yema de primera clase esperando a los caballeros. El duque le hizo una seña al sirviente, Yema, para que se retirara, pero para su sorpresa, éste se quedó quieto, sin moverse. «Idiota, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso quieres convertirte en un platillo en la mesa?» Apenas terminó de hablar, la sangre fresca completó la frase por él. Derek sacó tranquilamente el cuchillo de la cena, componiendo una pieza musical de violonchelo para el duque, que gritaba como un loco. Los gritos espeluznantes llenaron el salón, pero estaba claro que con solo añadir un plato más al menú había aterrorizado a todos hasta hacerlos huir. Derek se limpió el sirope que le manchaba la mano y dijo con frialdad: «¡Qué asco!». Dicho esto, lanzó el cuchillo que tenía en la mano hacia otro noble que intentaba escapar. Y la única persona en todo el salón que despertó su curiosidad fue el marqués, quien no se había movido desde el principio. Saltó ágilmente frente a él, clavó el cuchillo en una uva y susurró con una voz hechizante: «Señor marqués, ¿estás tan asustado que no puedes moverte?». Aunque los ojos de Demi mostraban un poco de pánico, su aura no se quedaba para nada atrás. «Así es, ¿entonces podrías perdonarme la vida?». Derek se quedó callado, solo le agarró del pelo y lentamente se lamió la comisura de los labios, observando con atención al hombre que tenía delante. Con una expresión divertida, dijo: «Déjame pensar. ¿O qué tal si preparo un gran regalo y voy a visitar al señor marqués? ¿No te parece?». El cuchillo rozó ligeramente la mejilla del hombre, atravesando fácilmente su disfraz. «Dime, ¿crees que a él le gustaría tu cabeza?». Sin embargo, Demir no era tan débil como parecía. No solo logró zafarse del agarre de Derek, sino que hasta le lanzó un puñetazo para contraatacar. Derek, con rápidos reflejos, retrocedió un par de pasos. Vaya, esto se pone interesante. Al ver la cara de terco de Demir, Derek se emocionó todavía más y decidió que quería un intercambio más profundo con él. Pero los gritos de los guardias que venían de afuera de la ventana arruinaron su plan de disfrutar de la presa, así que saltó al segundo piso y rescató a la hechicera, que estaba inconsciente adentro. Antes de marcharse, no se olvidó de voltear para sonreír y despedirse de Demia. «Adiós, señor marqués». Apenas dijo eso, los guardias derribaron la puerta de una patada. El capitán de la guardia gritó que atraparan al asesino, pero cuando vio los manjares sobre la mesa, todas sus ganas de arrestar a alguien se esfumaron en un instante. Este idiota depravado no merecía ni que lo lloraran. En fin, en total, 3 personas fueron enviadas al otro barrio. Claramente fue obra de la hechicera, así que mejor dejar que esos idiotas de la iglesia se encarguen del lío. Cuando todos se fueron, Demia se acercó a las cabezas cortadas y las cubrió con una tela blanca para que los miembros de la tribu Lamia pudieran descansar en paz eterna. Mientras tanto, en otro lugar, Derek, después de cumplir su encargo, solo aceptó una moneda, lo que dejó al cliente bastante perplejo. ¿Acaso acepta estos trabajos por dinero o es que simplemente le encanta la matanza? Porque la verdad, cuando se pone a despachar gente, se le ve demasiado entusiasmado. Derek volvió a casa después de un día de trabajo. Su instinto lo hizo voltear por costumbre, para asegurarse de que no había nadie detrás de él, y solo después entró en su cuarto. Mientras tanto, Demir estaba escondido detrás de un árbol. Con el corazón a 1000 por hora, siguió a Derek hasta dentro de la casa, pero no lo encontró por ningún lado,
y antes de que pudiera procesar nada, ya tenía los brazos sujetos a la espalda, y un cinturón se los ató con fuerza. Aún así, Demia no veía a nadie, hasta que una mano tocó su cuerpo. Entonces, recordó algo que su madre le contó una vez, que la familia Moriarty de la tribu Lamia tenía la habilidad de volverse invisible. Su cuerpo entero podía hacerse transparente. Justo en ese momento, una mano hurgó en su ropa y encontró un vial de inhibidor y se lo inyectó en el cuello a Demia mientras éste despertaba todo aturdido. Derek habló como confirmando sus sospechas. Aunque tienes la apariencia de un humano, reaccionas al inhibidor de la tribu Lamia. Debería llamarte mestizo o un simple impuro. Con la barbilla agarrada con fuerza, Demia dijo con frialdad, «Suéltame», pero esta advertencia solo hizo que Derek se pusiera más insolente. Le zarandeó la barbilla diciendo, «Pues ahora quiero hacerlo más». Demia, humillado, estaba a punto de estallar de rabia, cuando Derek lo agarró del cuello y lo acercó bruscamente a su cara. «Te colaste aquí en medio de la noche, así que no importa lo que te haga. A la policía no le importará. Para ser más preciso, es que ni siquiera se van a enterar». Al decir esto, su mirada se tornó extremadamente excitada. «Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no pruebo un alma». Derek había oído que las almas de los impuros son incluso más deliciosas que las de los humanos, pero justo cuando se preparaba para su siguiente movimiento, llamaron a la puerta. No había nadie, solo una cesta de manzanas con algunos billetes dentro, unos zapatos atados, pero lo que realmente le interesó a Derek fue la carta de encargo, que venía adentro. Mientras tanto, Demia estaba en la habitación, atado como un tamal, pero Derek no continuó molestándolo. «Qué pena, ya no puedo jugar contigo. He recibido un nuevo encargo, investigar la desaparición de unos recién nacidos, en la mansión Review. ¿Por qué no hacemos una apuesta? El culpable es definitivamente un humano». A Demia, esa apuesta le pareció de lo más tonta. No todos los humanos son malos. Antes de irse, Derek le llevó a Demia unos cubos de madera. «Usa esto para hacer tus necesidades. ¿Sabes que esto es secuestro? ¿Qué se le va a hacer? Estaré fuera varios días. Si por casualidad muero por ahí, me temo que tú también te morirás de hambre aquí. Entonces voy contigo». ¿No se trataba de una apuesta? Si el culpable resulta ser un humano, dejaré que hagas conmigo lo que te plazca. En la mansión Review, Derek llegó cargando a una persona y la dejó frente a los guardias. «Vi el anuncio de la recompensa en el mercado negro y atrapé a esta mujer. ¿Así que lo trajiste para cobrar la recompensa del dueño de la mansión?» Dicho esto, sacó un puro de primera para sobornar al guardia, pero justo cuando Derek dio un paso, y no había avanzado mucho en la mansión, ya tenía el cañón de una pistola en la nuca. La verdad es que, desde la semana pasada, la mansión ya no acepta mujeres del mercado negro. Si el amo se entera de que acepté tu mercancía, no me irá nada bien. A pesar de la pistola, Derek se ríe. ¿Ya entiendes lo que quiero decir o no? Lo siento, amigo, pero solo los muertos no pueden chivarse. Menuda amenaza. Justo en ese momento, una voz los interrumpe. Resulta que era el capitán de la guardia de la mansión. Este tipo también tiene sangre lamñá, lo que hace que sus subordinados solo le muestren respeto por fuera, porque en cuanto el capitán se fue, empezaron a soltarle burlas al otro guardia sin cortarse un pelo. Apenas habían caminado un poco cuando Derek le preguntó al capitán a dónde iban. «Ya llegamos. Deja la mercancía y lárgate de una vez». A Derek se le borró la sonrisa de la cara. Quería decir algo más, pero el capitán no le dio ni chance. Una bala rozó a Derek y arrastró a Demir con él, cayendo a un lago helado. Para proteger a Derek, Demir lo cubrió con su cuerpo, recibiendo el resto de las balas. Cuando se aseguró de que el otro se había largado, Demir lo sacó a la orilla. Le da unas bofetadas a Derek intentando despertarlo. «Despierta, deja de hacerte el muerto». Pero al ver la herida de bala en el hombro de Derek, Demir por fin se asustó de verdad. «No puede ser, ¿este tío se murió de verdad?» Como la reanimación no funcionaba, Demir soltó un taco y recurrió a la última opción, la respiración boca a boca. Pero al segundo siguiente se arrepintió. Derek se estaba partiendo de risa. El beso de una doncella lamia sí que es diferente. Al darse cuenta del engaño, Demir le tira la peluca a la cara. «Como haya una próxima vez, te corto la lengua». Pero a Derek le da igual y sigue con la broma. «¿Por qué te enfadas? ¿Acaso es la primera vez?» Pero al ver la cara de furia de Demir, Derek se queda helado. «Espera,
¿De verdad era tu primera vez? Y claro, a este tipo hay que darle una paliza para que se calle. Ya saben, los que se pelean se desean. Los guardias de por allí los encontraron, y el muy desgraciado de Derek Warden usó un hechizo de invisibilidad para escapar, dejando a Demir solo para dar la cara. Solo salí a hacer mis necesidades. ¿Crees que te voy a creer? Justo en ese momento, un objeto extraño voló y dejó inconsciente al guardia. ¿Qué le inyectaste? Un sedante. En un momento me pondré su ropa, me infiltraré entre los guardias para buscar información útil. ¿A cuántos hombres les has bajado los pantalones ya? De todos modos, nadie puede verte. Derek se acercó con una sonrisa burlona. ¡Qué rápido avanzas! No ha pasado ni medio día y ya quieres verme sin ropa. Demir escuchó el sonido para adivinar su ubicación y, decidido, lanzó un puñetazo a un lado. ¿Qué estás haciendo? Me dio un calambre después de nadar. Solo muevo un poco el brazo. Entonces, si puedes hacerte invisible, ¿por qué tuviste que hacerte pasar por un repartidor conmigo? Derek se quedó pensativo un momento y luego se inclinó para susurrarle al oído a Demir. Mi habilidad de invisibilidad no es todopoderosa. Tiene un límite de tiempo. Esta vez, Demir encontró el momento oportuno para abalanzarse sobre Derek, pero el otro lo atrapó fácilmente. Te lo digo porque confío en ti, esta es mi debilidad. No me interesa tu debilidad. Piensa en cómo vamos a entrar en esa casa. Poco después, Demir se cambió al uniforme de guardia. Debido a que un hechicero hirió a un huésped y escapó, la zona de la planta baja ahora estaba bajo estricta vigilancia. Demir se estaba mezclando con los guardias y, justo cuando iba a irse, el capitán lo llamó. Cuando pensó que su identidad había sido descubierta, resultó que el capitán de la guardia solo se quejó de que su ropa estaba muy sucia y le exigió que se cambiara de inmediato. Pero antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, el mayordomo Gerard se acercó. Ese necio incorregible fue encerrado en una celda de aislamiento. Te lo dejaré pasar por esta noche. Ahora es más importante encontrar a esa mujer. Gracias a la intervención del capitán de la guardia, Demir logró salvarse por los pelos. Volvió al vestuario y vio una mancha con forma de mano en la espalda de la camisa. ¿Acaso no era la marca que dejó ese idiota de Derek al limpiarse las manos antes? Este desgraciado casi me mata. Mientras tanto, por el lado de Derek, el guardia que acababa de ser noqueado estaba colgado de una viga, con un montón de estiércol de caballo fresco justo debajo, mientras él sostenía una daga sentado al otro extremo de la cuerda. Quiero preguntarte un par de cositas. Pregunte con toda confianza, señor. Le diré todo lo que sé, sin falta. ¿Dónde están los niños mestizos? ¿Quién lo diría? La primera pregunta lo dejó sin palabras. Viendo que estaba a punto de comer estiércol de caballo por no responder, el guardia lo soltó todo de golpe. Todo lo que sabía. Resulta que de los niños se encargaba el mayordomo. Solo sabían que estaban en el sótano, pero del resto no tenían ni idea. Nos queda una última pregunta. Sí, señor, dígame, ¿dónde está la cocina? Y, casualmente, la chica maldita que hirió al invitado antes también estaba en la cocina. Estaba ocupada toqueteando un pollo asado, pensando qué raro, si el muslo estaba aquí hace un momento. ¿Buscas esto? El grito de la chica resonó por todo el pasillo, atrayendo a un guardia cercano. Demir, que pasaba por allí, tuvo que intervenir. Cuando la puerta de la cocina se abrió, Demir aprovechó que el tipo estaba desprevenido y usó la culata de la pistola para noquearlo, pero no se esperaba que, justo después de dejarlo fuera de combate, al segundo siguiente le metieran un muslo de pollo en la boca, y eso que no quería doblegarse ante Derek. Pero es que el hambre apretaba. Al ver a la chica temblando en una esquina de la mesa, supuso que ella era el objetivo que buscaban los guardias de la planta baja. Llévala al carruaje y esperama. No soy tu sirviente. ¿Por qué debería hacerte caso? Respondió Derek, buscando pelea. Te crees demasiado. Apenas dijo esto, las manos de Derek volvieron a las andadas. Ahora mismo estás siguiendo mis órdenes, así que no estaría mal decir que eres mi esclavo, ¿no? Esta es una subasta clandestina organizada por la nobleza, y los artículos a subastar son bebés recién nacidos, con un precio de salida por las nubes, que puede equivaler al sueldo de un mes de un noble, pero las pujas en la sala no paran de subir. Para esta gente que ve a los malditos como si fueran animales, está claro que gastar tanto dinero no es para adoptarlos. El propósito del viaje de Demir y Derek es precisamente investigar sobre estos niños desaparecidos. Ahora, han logrado infiltrarse en la mansión Review
y de repente se encuentran con una joven maldita, quien, al saber que Demir está allí por los bebés desaparecidos, recuerda haber visto una escena donde los niños, poco después de nacer, eran bañados y luego se los llevaban. Las súplicas desgarradoras de las madres no lograban conseguir ni una oportunidad de ver a sus hijos por última vez. La chica, indignada, sospecha que esos niños seguramente ya están muertos. Al oír esto, a Demir se le encogió el corazón. Sin dudarlo, siguió el plan y se coló rápidamente en la habitación del dueño de la mansión. Pero escuchó pasos afuera, así que corrió la cortina que tenía al lado y descubrió que Derek ya estaba acechando aquí. Demir no quería estar con este tipo ni por un segundo, pero la decisión no era suya. Los pasos en la habitación se acercaban cada vez más, resonando con los rápidos latidos de su corazón. Al escuchar que el dueño de la mansión entraba al baño, Derek preguntó en voz baja: «Hace tiempo que quería preguntarte algo. ¿Usas esas gafas solo para hacerte el interesante?» ¿Quién diría que en una situación tan tensa, Derek todavía estaría de humor para bromear? Vamos a lo importante. ¿Se te acabó el tiempo de invisibilidad? Derek lo miró con una expresión de aburrimiento. No te lo voy a decir. ¿Por qué no intentas adivinar? ¿Ocultar cosas así es lo que llamas confianza? Debes saber, dijo Derek, que la confianza profunda requiere ciertas condiciones. ¿Quieres saber más? Eso depende de si te lo has ganado. El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Un hombre se desplomó en la silla, tomó una copa de vino y se la bebió de un trago. Ese mocoso desperdició una botella entera de buen vino. Demir conocía muy bien a esta persona, era el mayordomo de la mansión. Después de que se fue, los dos inspeccionaron la habitación con cuidado. Sus pasos se detuvieron frente a un retrato de una familia de 3, debían ser los dueños de la mansión, una pareja de aspecto bondadoso y un niño adorable y bien portado. Con solo mirar el cuadro, Demir no vio nada raro. En ese momento, Derek dio unos golpecitos en un espejo, que emitió un sonido extraño. ¿Qué pasa? ¿Descubriste algo anormal? Descubrí que últimamente parece que me he vuelto un poco más guapo. En ese momento, Demir tomó un contrato de la mesa en el que se especificaba claramente la prohibición estricta de revelar el socio de la transacción y el propósito del uso de los bebés mestizos. Entonces, al menos se puede confirmar que los niños fueron subastados. Lo que no se esperaba es que Derek, mientras presumía de su apariencia, abriera accidentalmente una habitación secreta. Parece que estos niños valen bastante. Todos los objetos en la habitación secreta eran extremadamente valiosos. De repente, Derek apuntó con un cuchillo a Demir. Este cuchillo se ve bastante bien. Te lo regalo. Tomar las cosas de otros para darlas como regalo, qué generoso eres. De todos modos, es dinero sucio, y una persona íntegra como yo, por supuesto, debe encargarse activamente de gastarlo. Además, vamos a necesitar esto en un rato para los gastos de la operación. ¿Quién en su sano juicio viene a una subasta sin dinero? Al decir esto, la voz de Derek se volvió serena. Además, el dinero nunca es lo que está sucio. La sala de subastas estaba a reventar. Era obvio que la gente tenía altas expectativas sobre los artículos de esta noche. ¿Pero para qué compran bebés mestizos? Ya lo verás. Pero antes de eso, no te pongas tan tenso. ¿No querrás delatarnos, o sí? Justo en ese momento, un hombre rubio se acercó. Disculpen la molestia, pero siento que ustedes y yo estamos conectados por el destino. ¿A qué se refiere? El bolso de este caballero es idéntico al mío. Díganme, ¿no es eso el destino? Vaya, parece que tienes mal gusto. Más que el bolso, a nosotros nos interesa la calidad de los artículos de esta noche, y por supuesto son de primera categoría. El valor de una vida reside en sí, puede cumplir o no el papel que el destino le ha asignado. Lo que hago es salvarlos. Esta teoría de porquería hizo que Demir no pudiera aguantarse y replicara: ¿acaso los artículos de la subasta piensan lo mismo? Nosotros creamos los artículos de la subasta, así que, obviamente, nosotros decidimos por ellos. Derek le advirtió a Demir: por favor, controla esa cara que pones. Mi encargo no incluye matar al subastador, que te quede claro. De repente, las luces de la sala se apagaron y un reflector iluminó el escenario. El subastador explicó la regla básica: el que ofrezca más, se lleva el artículo. A su señal, el telón de fondo se abrió lentamente. Bajo la luz, una madre vestida de blanco abrazaba a su hijo por última vez. Puja inicial, 5,000 de oro. Justo cuando Demir pensaba observar un poco más. Derek ya había escrito su oferta.
Al ver que Demir lo miraba, Derek dijo tranquilamente: «¿Qué? ¿Vas a copiarme?». Y dicho esto, le dio un besito a la tarjeta que tenía en la mano. Un buen niño tiene que hacer sus propios deberes. Solo así tiene gracia ganar el primer premio. En una situación así, Demir no quería armar un escándalo, pero es que este tipo, Derek, era insoportable. Caballero, no se precipite. Si de verdad quiere, debería esperar a que termine la subasta. Para entonces, déjemelo a mí. Qué ganas de saltar y cerrarle esa bocota que no paraba de hablar. De verdad, solo si le cosieran la boca, el mundo podría estar en paz. En la quietud de la noche, Demir tomó la tarjeta y comenzó a pensar cuidadosamente. No podía ofrecer un precio demasiado alto para no levantar sospechas, pero tampoco podía permitirse perder el artículo. Después de pensarlo un momento, escribió en la tarjeta el precio que tenía en mente. Pronto, la subasta terminó y el resultado fue que Demir solo quedó en segundo lugar. En cuanto al ganador del primer lugar, el señor D, como era de esperar, era Derek, solo que el precio ofrecido por el señor D no se haría público. Después de todo, usted ha violado nuestras reglas, así que debe ser penalizado. Derek parecía haberlo previsto. Todos ustedes son personas de estatus noble que han venido a comprar por necesidad, pero usted claramente no vino a negociar de buena fe. En ese caso, ya no hay necesidad de proteger su identidad. Lo siento, solo estaba bromeando. Mientras decía esto, Derek sacó una libreta. Esto hizo que el subastador perdiera la compostura al instante. Revelar mi identidad aquí dañaría mi reputación. Aunque soy un don nadie, no quiero convertirme en el hazmerreír. Entonces tampoco querrás que los demás se enteren de lo que hay en esta libreta, ¿verdad? Estas palabras parecieron dar en su punto débil. Siendo así, entonces, por favor, señor D, haga de tripas corazón y cédale el artículo al señor E. ¡Qué maravilla! Al llegar a la sala VIP, Demir le preguntó inmediatamente sobre el contenido de la libreta, pero ese tal Derek claramente no tenía intención de decírselo tan fácil. Señaló con el dedo y dijo: «Ven y siéntate aquí, y te lo diré». Ansioso por saber, a Demir no le quedó más remedio que acercarse a Derek. «¿Cómo se supone que me sientes si no te levantas?». Derek se quedó en silencio, sin dejar de señalar. Al ver esto, Demir entendió la indirecta y le soltó una patada directa en la entrepierna. «Este tipo no se mide para nada, casi arruinas la felicidad del resto de mi vida. Veo que parece que no necesitas mucho esto. De verdad que eres difícil de complacer». Demir, sin ganas de discutir con él, le sacó la libreta del bolsillo. «No digas que arruiné tu felicidad, yo creo que simplemente no te funciona». Demir abrió la libreta y descubrió que era solo una libreta común y corriente. Lo asqueroso está más atrás. Al oír eso, Demir fue a las páginas del final. Esas líneas de texto hicieron que sus ojos ardieran de rabia al instante. El contenido era tal que ni siquiera tuvo el valor de terminar de leerlo. El tipo de antes no era el subastador. Él es el dueño de esta mansión. Justo en ese momento, alguien toca la puerta. El capitán de la guardia entra, pero apenas cruza la puerta, lo inmovilizan en un 2x3. «Nos volvemos a ver, capitán. Tal como sospechaba, no estás muerto. Supongo que no has venido hasta aquí solo para ponernos al día, ¿verdad?». El dueño rubio de la mansión dijo que ninguno de ustedes puede salir vivo de esta habitación. Demia saca su arma. Parece que el capitán todavía no entiende la situación. Pero antes de que Demia termine de hablar, Derek le apunta con una pistola a la cabeza. Esta escena tan inesperada dejó a Demia sin poder reaccionar. «¿Y a ti qué bicho te picó ahora? Ya cambié de opinión. ¿Cuánto pagan por este encargo de todos modos?». «La cantidad de dinero en la bóveda secreta de este dueño rubio es suficiente para que yo viva como un rey el resto de mi vida». Al oír eso, el capitán de la guardia parece aliviado. «Ya no tienes que ponerme a prueba. ¿Desde cuándo descubriste que yo era el cliente?». Demia también deja a un lado su actuación. «A tan corta distancia y evitaste mis puntos vitales a propósito, lo hiciste para que los guardias no sospecharan, ¿verdad? ¿No temías que nos ahogáramos?», preguntó el capitán. «Bueno, entonces consideraré el pago como una donación a la caridad. Pero tengo mucha curiosidad». Derek pregunta: «¿Por qué traicionaste a tu señor?». El capitán de la guardia pone una cara melancólica y su mente viaja a un recuerdo profundo. Su esposa era una mujer normal y en ese momento estaba embarazada de su hijo. La lástima es que después tomó muchas decisiones equivocadas que hasta hoy no ha podido enmendar.
Por eso quiero empezar desde este momento a hacer algo por mi hijo. Si solo exponemos de lo que pasa aquí, solo vamos a alborotar el avispero, así que parece que la única opción es destruir este lugar. Los tres estuvieron de acuerdo en silencio. El único problema es que las mujeres Lamia probablemente no les creerán. En ese momento, a Demia se le ocurre una idea. La chica Lamia que robó el muslo de pollo podría encargarse de esto. Al ver a Demia ajustando el carruaje, el pícaro de Derek aprovecha la oportunidad para abrazarlo con fuerza por la espalda. No estorbes. Derek le susurra. ¿Estás enojado? ¿Porque te acabo de apuntar con una pistola? Demia ignora sus palabras. De verdad que te crees mucho. Justo cuando Demia se preparaba para irse, Derek lo detiene. Siempre tengo un mal presentimiento. Cuando todo eso termine, podré volver a verte. ¿A qué vienen todas esas palabras pesimistas? Es raro que Derek hable en serio. Al menos dime tu nombre antes de eso. Esta repentina seriedad dejó a Demia. Aún no me acostumbro. Me llamo Demia. No me molestes más. Qué tierno, es como un niño. Puedo grabarte una lápida gratis, ¿sabes? Como era de esperar, de la boca de este tipo no sale nada bueno. Poco después, una zona de la mansión se incendió después de atraer a los guardias hacia allí. Demia, que estaba escondido entre los arbustos, entró en acción. Al ver que uno de los suyos venía a rescatarlas, las Lamia no se alteraron demasiado. Luego, bajo la guía de Demia, abandonaron el castillo de forma ordenada. Afuera, el capitán de la guardia ya tenía los carruajes listos y las tareas bien asignadas. Después de encargarse de los guardias de la puerta, se llevaron a las chicas Lamia en los carruajes. Lo siguiente era prenderle fuego a este lugar y reducirlo a cenizas, pero cuando Demia regresó a donde estaban las Lamia, el cañón de un arma le apuntaba a la cabeza. Lástima que esta vez no era Derek, sino el mayordomo de la mansión. Junto a él, también habían capturado al capitán de la guardia y a su secuaz. Un mestizo siempre será un mestizo, un simple perro guardián que se atreve a pensar por sí mismo debería ser sacrificado. Al ver que el mayordomo estaba a punto de dar la orden de disparar, el capitán de la guardia le hizo una seña a Demia, quien lanzó un codazo certero que cambió la situación. El capitán de la guardia, gracias a su agilidad, logró arrebatar el arma y matar al guardia de un disparo. La situación se invirtió en un instante. Para mí, el verdadero perro de caza eres tú. Al mayordomo le apuntaban a la cabeza, pero se rió con desdén. ¿De verdad crees que ya ganaste? El capitán de la guardia aún no entendía qué estaba pasando, pero al segundo siguiente, una bala le atravesó el cráneo. Increíblemente, el secuaz que siempre seguía al capitán fue quien apretó el gatillo. El disparo y el zumbido en los oídos hicieron temblar a Demia. No podía creer la escena que tenía ante sus ojos. En los últimos momentos del capitán no había odio hacia su secuaz. Su boca solo murmuraba sin cesar los nombres de su esposa y sus hijos. Solo faltaba un poco más, y habría podido reunirse con su esposa y sus hijos, solo un poco más. Luego, ese tipo apuntó el arma hacia Demia, y al segundo siguiente, una fuerte explosión resonó en el pasillo. Derek, que no estaba muy lejos, pareció tener también un mal presentimiento. Desde niño, Demia poseía la habilidad de predecir la muerte. Ese año tocó sin querer la mano de un amigo, vio la trágica escena de esa persona colgada de un árbol. De niño, no entendía lo que eso significaba. Por las noches daba vueltas en la cama sin poder dormir, así que decidió ir a buscar a su amigo para aclarar las cosas. Pero por un giro del destino, afuera se desató una tormenta, y en el silencio de la noche vio a lo lejos a su mejor amigo tirando con fuerza de una cuerda y lo que había al otro extremo. Al verlo todo, volvió a casa desesperado. Su madre se dio cuenta de que su hijo estaba aterrorizado, y después de insistir mucho, él finalmente le contó esa escena tan cruel. Aunque su madre se horrorizó al escucharlo, lo que más sintió fue una impotencia que ya esperaba. Desde ese día, Demia descubrió que un dios les había concedido ojos que podían ver la muerte, permitiéndoles profetizar sobre qué raza sería aniquilada por el clan Lamiagie, y las gafas que siempre usaba eran precisamente para bloquear esas visiones no deseadas, pero fue precisamente por su cobardía que todo terminó así. Si Demia no hubiera usado las gafas, si no hubiera sido un cobarde y lo hubiera previsto todo antes, quizás el capitán de la guardia no habría tenido que morir. Demia volcó toda su ira y culpa en la daga, que sostenía en alto, pero justo en el momento de apuñalar, Derek abrió la puerta.
Miró directamente a Demia, a ese joven de apariencia apacible que estaba a punto de convertirse en una bestia salvaje, pero cuando Derek vio al capitán de la guardia muerto, a su lado, entendió todo al instante. Al escuchar los gritos desesperados del mayordomo pidiendo ayuda y ver su rostro desfigurado por el miedo, él simplemente se quedó allí en silencio. Y la daga en la mano de Demia ya no dudó ni un segundo. El grito desgarrador cesó, y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Demia se levantó para irse después de actuar, pero cuando se cruzaron, Derek lo detuvo por el brazo. Él quería decir algo más, pero Derek lo atrajo suavemente hacia su pecho. En ese momento, las emociones reprimidas parecieron encontrar una vía de escape. Mientras tanto, en otro lugar, el señor de la mansión observaba cómo todo ardía a su alrededor con una expresión compleja. Encárguense de los compradores en el sótano. Mátenlos a todos. Los compradores, que estaban disfrutando de buen vino y música, de repente se dieron cuenta de que la puerta de la habitación se había cerrado tras ellos. El asistente, sin expresión alguna, sacó su arma y se giró hacia la gente que se tambaleaba de borracha. Cada vez que apretaba el gatillo, un grito desgarrador se silenciaba, pero inmediatamente después, los llantos y los gritos se hicieron aún más desoladores. En ese momento, volvieron a llamar a la puerta. ¿Es que alguien más venía a morir por voluntad propia? Pero antes de que pudiera terminar de pensar, una bala le atravesó el cerebro. Afuera de la puerta solo estaba Demir con un arma, y detrás de la multitud, Derek agitaba una campanita en su mano. ¿Solo quedaban estos? No se preocupen, no he venido a matarlos, solo a amenazarlos un poquito. Les aconsejo que se traguen lo que pasó hoy y no digan nada, dijo Derek. Después de todo, no querrán hacer enojar a un asesino que mata sin pestañear, ¿verdad? Este hombre es el famoso búho asesino, por quien la reina ofrece una recompensa. Si una sola palabra de lo de hoy sale a la luz, desaparecerán de este mundo, igual que el tipo de hace un momento. Demia miró a Derek totalmente perplejo. Pero si él no es ningún búho asesino, desde el principio hasta el final, todo fue un show montado por el mismísimo Derek usando su invisibilidad. Solo para satisfacer su hobby de usar a otros para hacer el trabajo sucio, Demia rápidamente encontró una pista sobre el paradero del dueño de la mansión gracias al asistente. En una iglesia apartada dentro de la propiedad, encontró a Theodore, el dueño de la mansión. Así que eran ustedes, dijo Theodore sin el menor reproche por haberlo arruinado todo, y en cambio se puso a contarles lo que había sucedido allí. A los 9 años tocó el piano en este lugar, pero al final se equivocó en una nota. Nadie pareció darse cuenta, y justo cuando suspiraba aliviado, vio la mirada burlona de su padre entre la multitud, una sonrisa tan llena de desprecio que nunca pudo olvidarla. Tiempo después, su padre desarrolló una grave enfermedad cardíaca. Solía mirar a los niños jugar, fantaseando con lo genial que sería tener un corazón así de joven. Pero ¿quién lo diría? Un niño le dio un pelotazo sin querer. Su padre cayó de repente y su mal cardíaco volvió, mientras todos miraban sin poder hacer nada. Teodore atrapó al niño que causó la muerte de su padre. «Tráiganme el corazón de este bastardo». Sorprendentemente, el nuevo corazón latió de verdad en el cuerpo de su padre. Por un momento, pero lástima, al final no fue suficiente para salvarlo. Desde entonces, Theodore ha hecho un montón de experimentos, y descubrí que cuanto más joven es el híbrido, mayor es su compatibilidad con los humanos, y así me convertí en el gran creador. Salvé a esos pobres desgraciados que estaban al borde de la muerte. Qué lástima que mi padre no pudo verlo todo. ¿Quién diría que una experiencia tan espeluznante sería contada con tanta elegancia por este sujeto? Ya estás hablando mucho para hacer tus últimas palabras. Hacía tiempo que no hablaba tanto con alguien. Es súper relajante hablar con un par de moribundos como ustedes. Demia pensó que el tipo se había vuelto loco, pero al segundo siguiente, la policía irrumpió apuntándoles con sus armas. ¿En serio creían que ya habían ganado? Ustedes son solo unos peones. Y ¡pum! Un disparo acabó con toda su confianza. Apenas cayó Theo, el jefe de la guardia les apuntó a los dos. Claramente el jefe no pensaba dejar a nadie con vida. A su orden, todos los guardias abrieron fuego. Con esa lluvia de balas, era imposible que Demia saliera ileso. Al ver esto, Derek lo levantó de un tirón, arrastró a Demia con una mano y con la boca activó una granada de humo.
El humo se extendió al instante, bloqueando la vista, mientras se oían golpes secos y constantes por todas partes, y el joven guardia, que hasta ese momento no se había atrevido a disparar, al ver la escena con claridad cuando el humo se disipó, se quedó paralizado del miedo. En ese instante, agradeció con toda su alma no haber apretado el gatillo. Unos días después, Demia despertó del coma, pero el intenso dolor en todo su cuerpo le impedía moverse. Los días pasaron así, con Derek siempre a su lado. Tras varios meses de cuidados, esa noche Demia por fin pudo sentarse en la cama. Al ver a Derek durmiendo profundamente cerca, el corazón de Demia se llenó de sentimientos encontrados. El hombre que lo había encerrado y humillado era el mismo que lo había salvado en el momento más crítico. Con las habilidades que él tenía, podría haber escapado de ese tiroteo por su cuenta sin problemas. Pensando en esto, Demia dejó una nota y se marchó en silencio en medio de la noche. En ese preciso instante, Derek, que estaba en la cama, abrió los ojos y tomó la carta de despedida que estaba sobre la mesa. Solo tenía 2 simples palabras: gracias. Se quedó mirándola fijamente por un buen rato, como si esa delicada caligrafía se hubiera llevado algo increíblemente importante de su vida. Demia pensó que su partida había sido silenciosa, creyendo que así podría escapar de Derek, pero no sabía que eso solo haría que el deseo de control del otro se volviera aún más intenso. Después de resolver el caso del bebé desaparecido, Derek fue a casa del capitán de la guardia de visita. Usó un pretexto sutil para darle el dinero de la comisión a la mujer. Su esposo nos ayudó mucho. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedirla. Justo en ese momento llamaron a la puerta y Derek fue a abrir. Vio que solo era un fardo de leña de lo más normal, y la mujer le explicó que una buena persona siempre le enviaba leña, y gracias a eso, ella y su hijo no pasaban frío en invierno. ¿Es amigo suyo? La pregunta de la mujer dejó a Derek callado, porque ni él mismo lo sabía. Mientras tanto, Demir estaba en la montaña cortando leña. Mientras miraba la daga que Derek le regaló, un sentimiento indescriptible lo invadió. Unos días después, la tienda de adivinación del pueblo recibió un cliente. Demir estaba echando una siesta y se despertó por un ruido en la tienda. El cliente se sentó detrás de una cortina de tela. Adivino, por favor, ayúdeme. ¿Qué le preocupa? Tengo tanto dinero que no se me acaba nunca. Al oírlo, Demir pensó que venía a buscar problemas, pero el otro continuó. Pero lo que quiero no se puede comprar con dinero. Tal vez usted ha llegado a pensar que el dinero es la llave maestra. Así es. Con la personalidad que tiene ese tipo, ¿cómo iba a resignarse a ser una simple mercancía? Al darse cuenta de que se refería a una persona, Demir se puso en guardia de inmediato. Pensé que si lo trataba mejor, sería obediente y me haría caso. Pero ¿quién iba a pensar que no solo se fugaría a escondidas, sino que además olvidaría por completo la apuesta que hicimos? Al oír eso, Demir supo de quién se trataba. Y efectivamente, un segundo después, la cortina de bambú fue descorrida. Adivino, ¿a dónde piensas escapar esta vez? Y acto seguido, Derek le agarró la cara y lo atrajo hacia él. Ya que eres adivino, ¿por qué no miras más de cerca? Dicho esto, le arrancó las gafas a Demir. Los dos se miraron directamente a los ojos. Lo único que quedaba era un destino ineludible. Al ver a Demir en silencio tanto tiempo, Derek le dijo: «Oye, dueño, espabila. ¿Tú qué haces aquí?» Vaya pregunta. Obviamente, he venido a que me leas la fortuna. Entonces, ¿has visto mi destino? Sí, lo he visto. Vas a morir pronto. A Derek no le importó lo más mínimo. ¿Así es como maldices a tu Salvador? Mientras hablaba, cogió una carta de la mesa sin darle importancia. No se esperaba que fuera una invitación del marqués Wentworth. Por favor, esta no es tu casa. No andes toqueteando todo por ahí. Resulta que el marqués de verdad invitó al marqués de mentira al baile, y de todos modos ya soy como de tu familia. ¿Qué te parece si vamos juntos? Esta vez Demian no se negó, porque sabía que aunque se negara, este pesado lo seguiría a todas partes. Al caer la noche, la mansión de la Rosa se tiñó con los colores del crepúsculo. Esta antigua mansión del marqués debe su nombre a los campos de rosas que la rodean, y Derek, con su forma tan poco elegante de comer, desentonaba totalmente. Demia recordó la adivinación de esa mañana, y aunque no vio nada con claridad, el hecho de que su premonición se activara significaba que Derek podría estar en peligro por culpa de Jared, así que de principio a fin,
no le quitó la vista de encima a ese comilón. Con las luces tenues y la música suave de fondo, Derek le tendió la mano. ¿Quieres bailar? Ante una invitación tan sincera y un ambiente tan romántico, Demia simplemente no encontró una excusa para rechazarlo y aguar la fiesta. Derek se desplomó en su asiento. El nivel de aburrimiento aquí superaba todo lo que había imaginado, así que se levantó y se fue. Temiendo que le pasara algo, Demia lo siguió de cerca, pero obvio, ¿cómo no iba a darse cuenta Derek? Se detuvo entre la multitud y con una mirada fría le preguntó a Demia, ¿tú también quieres ir al baño? Sin más remedio, Demia regresó a su asiento, pero esperó un buen rato y Derek no volvía. Temiendo que lo hubieran liquidado en el baño, no le quedó otra que ir a buscarlo. Y resulta que justo en ese momento lo encontró el marqués Wentworth, y los dos se fueron a un lugar más apartado. La última vez, si no hubiera sido por tu advertencia, probablemente habría ido a la mansión del duque. ¿Fuiste tú quien mató a esa gente? No veo por qué tendría que responder a eso. Mejor dígame usted, ¿por qué me invitó a venir aquí? Porque tengo algo que no tiene valor en mis manos, pero que debe ser entregado a otra persona para que pueda ser útil. El marqués hizo una pausa, pero estoy rodeado de espías, y el más mínimo error podría arrastrar a mucha gente. Básicamente le estaba pidiendo a Demia que aceptara esta misión tan complicada. Y mientras tanto, después de zafarse de Demia, Derek aparece con una escoba. Está claro que esta vez no vino a la mansión solo para acompañar a Demia. Un poco turbia la historia. ¿Qué crees tú que trama Derek? Pero justo cuando estaba inspeccionando con cuidado, una espada afilada fue puesta en su cuello. No te muevas, o haré que tu cabeza ruede por el suelo ahora mismo. Un momento después, Derek estaba atado firmemente con una soga, y la gente vestida de negro comenzó a registrar toda la habitación. Vaya, parece que este marqués es muy popular, hasta los ladrones tienen que hacer fila para robarle. En ese momento, le quitaron la venda de los ojos, y él preguntó, ¿tú, dónde escondió Wentworth esa cosa? Yo no lo sé, dijo Derek. Solo soy un sirviente. ¿Por qué me hablas sin mirarme? Tengo miedo de que si te veo la cara, me mates para silenciarme. Además, si hay algo que no sabe, puede preguntárselo directamente al marqués. Que si pudieras preguntarle a él, ¿no necesitarías hacer esto? Pues también podrías torturarlo como ahora. Estas palabras parecieron desconcertar a la otra persona. Después de que la mujer se fue, Derek se desató las cuerdas con facilidad. Se rió entre dientes, no esperaba escapar con solo unas pocas palabras. Me encantan los idiotas como estos. Demir fue rápidamente al baño y al no ver a Derek se dio la vuelta para irse. Pero al segundo siguiente, Derek asomó la cabeza por la ventana. Realmente no entendía qué bicho le había picado a este tipo hoy. Normalmente él siempre lo evitaba como a la peste, pero justo cuando Derek acababa de saltar, Demir regresó. Por suerte, Derek usó a tiempo su habilidad de invisibilidad. Sin embargo, esta vez Demir no se fue, sino que caminó directo hacia la ventana. Esto hizo que Derek perdiera la confianza por un momento. Se suponía que él no podía verlo. De repente, Demir cerró la ventana de un portazo. Si Derek no se apartaba a tiempo, habría perdido una pierna. Justo cuando pensaba que esta vez se había salido con la suya, Demir se dio la vuelta y le soltó una bofetada. Como era de esperar, la tremenda bofetada le dio de lleno en la cara. Esta vez, Derek no tuvo más remedio que aparecer, avergonzado. ¿Te estás divirtiendo mucho? ¿Qué si es aburrido? Disculpa, ¿quién es el aburrido aquí? ¿Estás tan desocupado que tienes que seguirme hasta el baño? Demir se sintió pillado y sin atreverse a mencionar lo de la adivinación, dijo, si ya terminaste, vete rápido. Pero es más fácil invocar al diablo que deshacerse de él. Esta vez, Derek no lo dejaría escapar tan fácilmente. Explícate. ¿Explicar qué? Derek lo agarró de la solapa. Estás actuando muy raro. Me miras fijamente. Es obvio que algo te pasa. Normalmente lo único que quieres es que me aleje de ti. Si no me lo explicas claramente, tendré que interpretarlo, a mi manera. Y mi manera es que Demir no para de coquetear conmigo. Derek ya tampoco se anduvo con rodeos, pero justo cuando los dos iban a explorar más a fondo, un inoportuno entró al baño. Derek se le acercó con toda la calma del mundo y luego lo miró fijamente con una expresión súper amigable, como si al segundo siguiente fuera a estrangularlo, educadamente. Interrumpido por el aguafiestas, a Derek ya se le quitaron las ganas de seguir. ¿Y bien? ¿Por qué me sigues esta noche? Demir respondió con cara de asco.
¿Acaso crees que me gustas? Todavía no estoy ciego, ¿sabes? Es solo que esta noche tengo un mal presentimiento, y si no te vigilo de cerca, seguro que te metes en algún lío. Los dos volvieron al baile y Derek le preguntó a Demir sobre su relación con el marqués. ¿Por qué te interesa tanto? Porque quiero agradecerle, si no fuera por el marqués, no te habría conocido. Pues, a mí me parece que más bien quieres matarlo. Derek le acercó una brocheta. Si me das de comer, quizás cambie de opinión. Aunque Demir se quedó sin palabras, igual ensartó unos trozos de fruta. Vaya, parece que te gustan las cosas con doble cara. Hay cosas que por fuera parecen inofensivas, pero por dentro esconden un corazón podrido. A Demir solo le faltó señalarlo y gritarlo, pero a Derek no le importó ni un poco. Le agarró la muñeca a Demir. Pero que yo sepa, las cosas más brillantes y seductoras por fuera suelen ser las más mortales. ¿Tú de qué tipo eres? De repente, las luces del techo se apagaron y el salón se iluminó con un peculiar resplandor fluorescente azul. Antes de que Demir pudiera procesar lo que pasaba, vio que Derek se iba en silencio y frente a él estaba el marqués Wentworth. ¿Acaso planeaba encargarse del marqués aquí mismo? En ese momento, Wentworth estaba invitando a bailar a una dama, pero para sorpresa de todos, Derek se interpuso. La señorita y yo somos de la misma edad. ¿Qué tal si considera bailar conmigo? Lo que parecía una simple competencia entre caballeros, en realidad escondía una tensión brutal. 10 horas antes, el marqués había mandado a alguien a esparcir polvo fluorescente por toda su habitación. Bastaba con que una luz especial lo iluminara para que fuera obvio quién había entrado en su cuarto. Derek reconoció de un vistazo que la mujer era la que lo había sometido antes en la habitación del marqués. En medio de la multitud, no dudó en dar un paso al frente para quitársela. Claramente, las intenciones del marqués no eran para nada simples, así que, preocupado por la seguridad de la chica, se acercó a hablarle. Pero resulta que ella lo reconoció como el inútil de hace un rato en la habitación, así que lo rechazó sin rodeos, diciendo: «A mí me gustan los hombres más maduros». Derek se quedó de piedra, sin poder procesar que lo acababan de rechazar. La verdad es que la mujer tenía sus razones. Si se acercaba demasiado a ese rarito, le sería más difícil acercarse a Wentworth. Y a Derek pues le dio igual. Aunque él le había sugerido a la chica que se acercara al marqués, ya había hecho todo lo que podía. ¡Pero sorpresa! Al darse la vuelta, vio a Demir mirándolo con una cara de pocos amigos. ¿Estás celoso? Yo solo quería bailar. Esta vez fue Demir quien se fue en silencio. ¿A dónde vas? Al baño. Justo después, el marqués llevó a la mujer a un pasillo. La he estado observando desde hace un tiempo y la invité aquí para hablar en privado. Como si supiera que la habían descubierto, la mujer no dudó en sacar una pistola y apuntarle a Wentworth, y luego, de una patada, le quitó el cetro de las manos. «Señorita, ¿qué está haciendo? Deja de fingir, Wentworth. ¿Dónde está la tarjeta?» Y mientras tanto, Derek, invisible a un lado, también esperaba la respuesta del marqués. «Lo siento, no entiendo de qué me habla». «Entonces, no te queda más que morir». Pero justo en ese momento, alguien apareció de la nada y le quitó el arma de una patada. Cuando el hombre se recompuso y se pudo ver bien su cara, resultó ser nada más y nada menos que Demir, el que supuestamente se había ido al baño. ¿Por qué ahora todas las misiones secretas tienen que ver con ir al baño? En fin, sin tiempo para pensar, la mujer recogió el cetro del suelo y con mucha maña sacó una espada afilada de su interior. Al ver esto, el marqués se quedó horrorizado. Así que, cuando Demir iba a sacar su daga para defenderse, el marqués gritó con todas sus fuerzas: «¡No la mates!». Sin embargo, la espada de la mujer no perdió velocidad, y la punta ya casi tocaba a Demir. Viendo todo esto, Derek no pudo quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Corrió rápidamente y le dio una patada a Demir, haciéndole perder el equilibrio justo antes de que la espada lo alcanzara. Y así, un tenso enfrentamiento de espada y daga se convirtió de alguna manera extraña en una escena de pedida de mano. ¡Qué vergüenza! Pero el pobre Demir no podía insultar a un Derek invisible. En ese momento los guardias llegaron alertados por el ruido, pero, para sorpresa de todos, Wentworth les hizo una seña para que se retiraran. ¿Quién diría que mi humilde mansión molestaría a un noble de la familia real? Si hubiera aclarado su identidad desde el principio, este malentendido no habría ocurrido. Al oír eso, la mujer soltó su espada.
La imaginación del marqués es bastante fértil. Solo estoy investigando unos libros de cuentas antiguos para alguien más. Parece que esta noche me iré con las manos vacías. Espero que la próxima vez tenga la misma suerte. En cuanto la mujer se fue, Demir, a quien habían pateado, fue a pedirle cuentas a Derek, pero éste se burló de él. Oye, vi que eres bastante bueno arrodillándote. Ya déjalo. Sal aquí si te atreves. Pero Derek no iba a caer en la trampa tan fácilmente. Lo que más le encanta es ver la cara de Demir, furioso pero impotente. Además, si salgo ahora, ¿no crees que mis rodillas estarían en peligro? Cuando el marqués despidió a los guardias, Demir preguntó lo que le rondaba por la cabeza. ¿Cómo supo que era de la realeza? Todo se debe a ese cetro. Fue hecho por artesanos de la realeza y solo los miembros de la familia real conocen el secreto que esconde. Entonces, ¿qué hay de la tarjeta que mencionó? Esta vez el marqués no le dio detalles, sino que invitó a Demir a su habitación. Solo que, antes de entrar, le ordenó a Derek que esperara afuera, lo que provocó que Derek, al volver a la habitación, se sintiera súper resentido. Estaba claro que no se había dado por vencido. Aprovechando que Demir dormía, se incorporó en silencio. ¿Quién se va a dormir con la chaqueta puesta? Esto le hizo sospechar todavía más que Demir estaba ocultando algo. Después, estiró la mano lentamente y empezó a registrar el bolsillo de Demir. Y efectivamente, sintió algo parecido a una tarjeta. En ese momento, Derek fue súper cuidadoso. Solo se atrevió a seguir después de asegurarse de que Demir estaba profundamente dormido. Pero de repente, su mano se detuvo en seco, porque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró para mirar y... ¡ay, mamá! Ya valió. Cuando Derek borró su típica sonrisa coqueta, reveló su verdadera naturaleza, fría y sedienta de sangre. Los roles de amo y sirviente parecen estar profundamente grabados en ambos. Sin embargo, en este momento, sus papeles tuvieron que invertirse temporalmente porque Demir había pillado a Derek robando con las manos en la masa. ¿Qué haces despierto a medianoche con los ojos como platos? Es la primera vez que veo a un ladrón con tanto descaro. Entonces, ¿para qué quieres la tarjeta? Al ver que Derek seguía negándolo todo, Demir apretó con más fuerza. ¿Acaso crees que tú y yo vinimos a la mansión Wentworth solo para bailar? Derek ya no lo oculta más. Si eres tan astuto, ten cuidado, que no vas a durar mucho. Pues entonces tú morirás antes que yo. Después de darle otra paliza a Derek, los dos, por fin se dignaron a hablar claro. Tengo la tarjeta de verdad. ¿Qué? ¿Quieres matarme o qué? Derek se levanta. Si quisiera matarte, oportunidades he tenido de sobra. He oído que Wentworth ha estado haciendo tarjetas en secreto para repartirlas entre los Lamia. ¿Quién sabe si lo hace de buena fe para ayudar a los Lamia a conseguir una nueva identidad? ¿O si está lavándoles el cerebro a los Lamia sin nombre para convertirlos en sirvientes de la nobleza? ¿Acaso parezco alguien fácil de manipular? Lo que temo es que tú seas demasiado ingenuo. En ese momento, Demir menciona sin querer a aquella mujer, y Derek parece que quiere provocarlo a propósito. Ella es mi mujer. Pero Demir no se cree para nada sus tonterías. Es la mujer que conocí en la habitación del marqués, y también vino por la tarjeta. ¿Desde cuándo la nobleza real se interesa tanto por los Lamia? Aunque no menciona a Demir directamente, todas sus palabras están insinuando lo poco que confía en la postura de Demir. Si tienes miedo de que sea un perro faldero de los nobles, entonces no me quites el ojo de encima. Al día siguiente, en una calle abarrotada, los dos comienzan su misión de escoltar la tarjeta. Demir está súper tenso durante todo el camino, pero en cambio Derek actúa como si estuviera de paseo turístico. Solo vamos a entregar una tarjeta, no es como si fuéramos a tener una audiencia con la realeza. Aún así, Demir no baja la guardia para nada. En ese momento, Derek chasquea la lengua, mostrando su descontento. Parece que siempre hay un aguafiestas cada vez que él y Demir tienen la oportunidad de estar cerca. Entonces se agarra el estómago y se agacha. Ay no, me duele la barriga otra vez. Seguro es por la comida del mes pasado que aún no has digerido. Tus excusas son cada vez más patéticas. ¿Por qué no vas ahí adelante y me compras alguna medicina? Para Demir, la regla era clara. Cuanto más lejos de este tipo mejor. Demir se marcha sin dudarlo, mientras que Derek cree que su excusa es perfecta. Despide a Demir con una última sonrisa y la intención asesina que había desaparecido hace tiempo, poco a poco. Vuelve a llenar su mirada. Se dirige a un callejón solitario. Unos pasos desconocidos lo siguen de cerca. La otra persona se detiene a unos pocos metros de él.
Ninguno de los dos hace ningún movimiento, pero ya se están enfrentando ferozmente en silencio. El hombre ataca primero, sacando una daga sin la menor vacilación, y la lanza hacia el barril de madera que tiene enfrente. Derek esquiva este golpe mortal y el barril estalla en pedazos. Imagínate, solo por el ángulo en que cayó un pedazo de madera, el enemigo ya sabía exactamente dónde estaba Derek. Su arma era un dardo de cuerda, sumado a una capacidad de juicio súper meticulosa y ataques precisos incluso cuando era invisible. Derek no podía pensar en nadie más en el imperio. Tenía que ser el asesino búho, por quien la reina ofrecía una recompensa. Justo cuando los dos estaban en medio de un tenso enfrentamiento, una daga cayó desde arriba, y Demia se lanzó por los aires desde atrás, pero su ataque fue bloqueado fácilmente por el enemigo. Demia quería volver a atacar, pero el búho no le dio la oportunidad. La cadena de hierro se apretó al instante alrededor de su cuello, y para cuando se ajustó, el búho ya estaba frente a él. Pero justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, Demia lo llamó por su nombre, Calix. Esto hizo que la mirada asesina del otro se aclarara de inmediato y preguntó en voz baja, «¿Joven amo? Joven amo, ni que 8 cuartos». Igual se merecía un buen golpe. Derek, que había estado en desventaja todo este tiempo, por fin encontró la oportunidad de vengarse. «¿Dónde está mi medicina? No puedo creer que este tipo todavía no haya terminado con su actuación. Vi que ese hombre te estaba siguiendo, así que simplemente lo seguí a él». Sin embargo, Derek se acercó de repente y tiró con fuerza de la cadena. Su tono ya no tenía nada de la amabilidad de antes. «¿Lo enviaste tú para que me hiciera algo?» En ese momento Demia sintió claramente esa intensa intención asesina. ¿Se te cruzaron los cables o qué? Si quisiera matarte, ¿necesitaría pedirle ayuda a alguien? Te descubrieron y ahora empiezas a negarlo todo, ¿verdad? Esta acusación sin fundamento hizo que a Demia le diera pereza siquiera explicar. Si eso es lo que piensas, pues allá tú. Al ver que su presa perdía las ganas de resistirse, Derek decidió ir más allá. Demia, atado, tuvo un mal presentimiento. ¿Tú qué piensas hacer? Así es, dijo Derek, mientras le levantaba la barbilla. ¿No dijiste que dependía de mí? Entonces supongo que ya estás preparado para sufrir las consecuencias. Demia entró en pánico total. En ese momento se apresuró a gritar para defenderse. Si quisiera acabar contigo, ¿por qué te habría salvado hace un momento? Derek no quería seguir discutiendo. ¿Son estas tus últimas palabras? ¡Qué lástima! Pensé que dirías algo más interesante. Viendo que la situación se salía de control, Demia gritó. Derek, intentando apelar a la poca conciencia que le quedaba al otro. Que yo recuerde, nunca te dije mi nombre. ¡Boom! Lo expuso. ¿Qué crees tú que significa que Derek sepa el nombre de Demia? Sé que hay más que eso. ¿Qué más sabes? Suéltame primero. En esta postura no te voy a decir nada. Al oír eso, Derek lo levantó en brazos. ¿Adivina si te voy a soltar? En ese momento, Demir de verdad tuvo la intención de acabar con él, pero al final, Derek aún así dejó que Demir completara la misión de escolta. La tarjeta no era ningún secreto de Estado. En esencia, es solo un documento de identidad para la gente Lamia, pero esta pequeña tarjeta es la que puede otorgarles a los Lamia el derecho a vivir legalmente en el imperio. Esta es también la razón principal por la que Demir aceptó el encargo. Cuando Calix, desde un rincón, vio todo lo que Demir hacía, la bondad del joven amo lo tranquilizó mucho, pero parece que olvidó que esa bondad creció en medio de las sombras, y que esas sombras fueron creadas por sus propias manos. Con su punto débil al descubierto, Demir cedía una y otra vez, mientras que Derek se volvía más codicioso, como una bestia salvaje, que ha olido sangre. Cuando todas las vías de escape fueron bloqueadas, usar su cuerpo a cambio de Calix se convirtió en la única carta de negociación de Demir. Hace 16 años, la habilidad profética de Demir despertó, y esa noche Calix detuvo a Fenian, su mejor amigo de la infancia, justo cuando éste iba a revelar el secreto. Aunque una vez fueron mejores amigos, la seguridad del joven amo era más importante que nada. El enemigo del joven amo es también mi enemigo. Por eso, cuando más tarde mató a Fenian, Calix no sintió ni una pizca de remordimiento, aunque sabía que esto haría que Demir lo odiara de por vida. Justo en ese momento, Derek se acercó lentamente. ¿Ya despertaste? ¿Dormiste bien? Pensé que toda la gente de la familia Moriarty ya había sido exterminada. No me esperaba que todavía quedara uno suelto. Pero antes de que Calix pudiera terminar de hablar, su cuerpo se desplomó sin control.
Solo esas palabras bastaban para que Derek lo matara 100 veces. Pero al pensar en la férrea oposición de Demir, tuvo que reprimir en silencio sus ganas de matarlo. A quienes conocen mi secreto de invisibilidad, siempre los arranco de raíz. Si esperas que Demir pueda salvarte al final, me temo que te vas a decepcionar. Esta vez, mis principios son más importantes que nada. Al despertar de nuevo, Calix se encontró encerrado en el sótano. Mirando a la persona frente a él, actuó con indiferencia Moriarty: si quieres matarme, hazlo rápido. Pero cuando se dio cuenta de que era Demir, su mirada tranquila vaciló al instante. Demir no quiso andarse con rodeos y le preguntó directamente: ¿por qué mataste a Fenian en el pasado? Calix se quedó en silencio un momento porque él es el traidor, una amenaza para la seguridad del joven amo. No digas tonterías aquí. Demir lo agarró por el cuello, como si quisiera desahogar todo el rencor acumulado durante tanto tiempo. Tú eres el mentiroso. Desde el principio te infiltraste entre nosotros con un propósito oculto. Debí haberme dado cuenta en ese entonces. Tus artes marciales y tus reflejos siempre fueron muy superiores a los de los demás de tu edad, pero yo, ingenuamente, pensé que solo eras diferente. Fenrir vivió con nosotros por tanto tiempo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con él? Al ver la mirada de odio de Demir, Calix se sintió extrañamente tranquilo. Si el mundo a los ojos del joven amo es puro, eso demuestra que mis esfuerzos no fueron en vano. Lo siento, joven amo, tengo mi propia misión. Como hoy, mi misión era matar a Moriarty. Como fallé, aceptaré cualquier castigo. Al oír eso, Demir se quedó en silencio un buen rato, y finalmente dijo: lárgate. No vuelvas a aparecer frente a mí nunca más. Derek, que estaba a su lado, no parecía nada contento. Nadie le había consultado si podían dejar ir al tipo o no. ¿Acaso crees que no existo? Él conoce mi secreto, no puede salir de aquí con vida. ¿Y qué? Yo también lo sé. Al ver que Demir no mostraba miedo, Derek decidió darle una lección. Arrojó a Demir sobre el sofá. ¿Es que eres demasiado lento? ¿O es que no he sido lo suficientemente claro? ¿Qué quieres decir con eso? Derek le acarició la comisura de los labios. Tu alma tiene un sabor delicioso. ¿Cómo podría atreverme a matarte? ¿Estás loco? ¿Qué demonios te pasa? Si es así, entonces iré a matarlo. Al oír eso, Demir se apresuró a sujetar a Derek, garantizando que Calix no hablaría. ¿Y con qué lo garantizas? Sabes que la familia Moriarty fue aniquilada, ¿verdad? Si él habla, ten por seguro que me buscará la muerte. ¿Acaso te encargarás tú de mi funeral? Al oír eso, Demir dudó, pero Derek ofreció una solución de inmediato. Está bien si quieres que viva, a menos que te entregues a mí. Frente a un Demir tan despistado, Derek finalmente perdió la paciencia. Ya era hora de que la presa que él mismo había acorralado pagara el precio, pero cuando Demir escuchó la petición de Derek, siguió pensando que el otro estaba loco y le restó importancia con un gesto de la mano. No tengo tiempo para tus jueguitos. Esa frase agotó por completo la paciencia de Derek. Lo empujó con fuerza hacia abajo. ¿Crees que estoy bromeando? Para que lo sepas, llevo aguantándote mucho tiempo. Al oír eso, Demir dejó de hacerse el tonto, enfrentando el problema de cara por primera vez. ¿No se supone que algo como esto debería ser voluntario? Derek se acercó aún más, pero a mí me gusta más cuando no es voluntario. Al ver que la distancia se acortaba a una velocidad de vértigo, por fin, Demir se resistió con todas sus fuerzas y lo empujó para alejarlo. Sin embargo, esto sin querer le dio una oportunidad al otro. Derek le inmovilizó las manos, presionándolo con fuerza contra la cabecera de la cama. ¿Acaso soy tan insignificante que no puedes cederme ni una sola vez? Esta vez, la fuerza de Derek fue especialmente brutal, sin dejarle a Demir ni el más mínimo espacio para resistirse. Si ese día, la persona que vino a la mansión del duque en lugar del marqués hubiera sido otra, y no tú. Al llegar a este punto, Derek se detuvo un momento, y de repente usó su mano para invadir la boca de Demir. Si esa persona no hubiera sido tú, me temo que ya estaría muerta desde hace mucho. Al escuchar ese tono, Demir supo que el otro había perdido la razón, y que si se oponía a Derek en ese momento, realmente podría provocar que hiciera algo extremo. Pensando en eso, Demir decidió ceder por el momento, lo que sorprendió un poco a Derek. ¿Acaso este tipo cambió de opinión? Normalmente ni siquiera un roce le permitía. Demir suspiró un par de veces. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿podrías soltarme primero?
Mi brazo está a punto de romperse y ya no siento la pierna. Pensando que tenía el as de Calix bajo la manga, Derek aflojó el agarre. Pero para su sorpresa, al segundo siguiente, Demir tomó la iniciativa y le pasó un brazo por el hombro, lo que dejó a Derek, que se preparaba para forzarlo, momentáneamente, sin saber cómo reaccionar. Después de todo, a esta distancia, Demir ya le habría soltado una bofetada, pero la realidad no tardó en demostrar que Demir no había cambiado en absoluto. Había sacado un inhibidor de su bolsillo y se lo inyectó sin dudarlo al aturdido Derek. Por muy fuerte que fuera Derek, era inútil contra el inhibidor, y así, este intenso y angustiante intercambio llegó a un final temporal. Lo que pasa es que Demir probablemente no sabía que a esa distancia Derek tuvo todas las oportunidades para reaccionar, pero extrañamente su corazón se ablandó en el último segundo, y ni él mismo entendía por qué. Aunque la existencia de Calix dejó una sombra imborrable en su infancia, después de todo, él era uno de sus amigos más cercanos. Demia le lanzó las llaves y le dijo, «Vete ya». Demia no respondió directamente, solo le apuró, «Rápido, el supresor no durará mucho». Calix, tras escapar, no se rindió y corrió tras él. Demia le recalcó una vez más el peligro de Derek. «Joven amo, es mejor que se mantenga alejado de él». Mientras tanto, Derek, abandonado en la habitación, se sentía un poco perdido. Esto hizo que sus pensamientos volaran sin control de regreso a su infancia, recordando a esa persona que odiaba hasta los huesos, pero a la que era incapaz de hacerle daño. Esa persona se lo había dado todo, pero también le había arruinado la vida. Esa sensación de impotencia asfixiante era idéntica a la de ser abandonado por Demia en ese momento. Pero antes de que el sentimiento pudiera desbordarse, Demia reapareció frente a él. «¿Qué? ¿Ya te entraron ganas otra vez? Pues qué lástima, porque ahora mismo ya no me interesas». Decía eso de dientes para afuera, porque en realidad Derek estaba paralizado por el supresor, así que no podía moverse. En ese momento, Demia recordó la advertencia de Calix. En el mundo de los asesinos todos conocen un secreto: la aniquilación de la familia Moriarty está relacionada con un tesoro llamado el Ojo de Lamia. Ahora, si alguien supiera que el linaje de los Moriarty sigue vivo, sin duda se desataría una persecución sin fin, y eso definitivamente afectaría a Demia. Sin embargo, Demia, a quien nunca le ha gustado meterse en líos, respondió: «Sus asuntos son cosa suya, yo sé distinguirlo, no necesito que me enseñes». Viendo a Derek inmóvil en el sofá, Demia no pudo evitar preguntar: «¿Es que solo tienes eso en la cabeza? ¿Entonces volviste solo para burlarte de mí? Haz lo que quieras, en cuanto se me pase el efecto del supresor, no te garantizo que no te elimine». Claramente, esas palabras ya no eran una amenaza para Demia. «Si quisieras matarme, no me habrías salvado cuando me dispararon». Y era la pura verdad. Hasta el propio Derek se dio cuenta de lo absurdas que sonaban sus palabras venenosas de hace un momento, dirigidas a Demia. ¿Cómo podría él hacerle daño? Con dificultad, Derek logró decir: Entonces, ¿por qué te fuiste? Si no me iba, ¿acaso debía quedarme? Mi casa no está tan mal. De hecho, Derek te recibiría con los brazos abiertos. Mírame». Al oír eso, Demia se dio la vuelta para encontrarse con la mirada profunda y seria de Derek. «¿Qué tanto me ves? ¿Acaso no te atreves a mirarme a los ojos? Este tipo es demasiado creído». Así que le propone una apuesta, a ver quién es el primero en apartar la mirada. Demia no se imaginaba que el precio sería tan alto. «¿No te parece una tontería? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?». Y como era de esperarse, la provocación fue súper efectiva con Demia. Y así, los dos se quedaron mirándose fijamente el uno al otro, como si intentaran leer los pensamientos del otro. Y en ese preciso instante, Demia aún no se daba cuenta de que se había convertido en la presa. Un segundo después cayó redondito en la trampa que Derek le había preparado con tanto esmero. Y para que Demia le devolviera el favor, a Derek se le ocurrió otro jueguito. Justo en ese momento, Derek se las arregló para robarle un beso, pero un instante después Demia lo apartó de un empujón. «¿Estás loco o qué?». Derek, con una cara de satisfacción total, le responde: «¿Y qué si lo estoy? Total, el beso ya está dado, y además me debes un montón de cosas, ¿y yo qué te debo a ti?». «Pues le debes la promesa de que si perdías, te someterías a su castigo, y también el favor de haberte salvado la...». Gravale y el haber liberado al asesino que conocía su secreto lo pusieron en peligro,
Y al mencionar eso, Demia se sintió un poco culpable. Y claro, Derek aprovechó la oportunidad y dijo, quiero beber algo, me muero de sed. Demia de verdad quería envenenar a este tipo para que se callara. Al final, los dos terminaron en una pequeña taberna. Pensé que me ibas a armar un escándalo. Ni de broma, tengo que hacer que me debas este favor para siempre. ¿Te parece divertido? Claro que es muy divertido, dijo Derek mientras bebía cerveza sin quitarle los ojos de encima a Demia. Al verlo comer y beber, de repente recordó ciertas escenas de antes. Eso hizo que la cerveza de Derek supiera aún mejor. Si me vuelves a mirar con esa cara, te juro que vomito. Pues no me molestaría. Anda, prueba un poco, dijo pasándole un vaso de cerveza. No voy a beber. ¿Es la especialidad de la casa o es que tienes miedo de emborracharte y perder el control? Como le dio justo en el clavo, Demia se enfureció y le dijo que se largara. Oye, dime una cosa, si te atara y te hiciera tragar un barril de cerveza, ¿te pondrías igual que esa vez en el sofá? Antes de soltar esas estupideces, ¿podrías usar el cerebro un poquito? Al oír eso, Derek se le acercó de repente. ¿Estás insinuando que quieres que volvamos a eso de que ya es muy tarde o que te quedes a dormir en mi casa? Sus palabras fueron vulgares, pero dieron justo en el clavo. No supo ni cómo responder. Pero en ese momento el chismorreo de la gente de atrás captó la atención de Demir. Estaban hablando de un lamia mutante, porque secuestra gente y absorbe almas por todas partes, y eso ha metido en problemas hasta a los lamia normales, como ellos. Ahora la iglesia tiene la excusa perfecta para ir tras nosotros. Todo es culpa de ese tipo que no sabe controlarse. Y mientras seguían con el cotilleo, alguien se fijó en Demir. Shh, hablen bajo, hay un humano ahí. Al oír eso, la cara de Demir fue todo un poema. Obviamente, esta escena no pasó desapercibida para Derek. ¿Qué pasa? ¿Te sientes fuera de lugar? Ya estoy acostumbrado. ¿Qué se le va a hacer? Es que por fuera no te diferencias en nada de un humano normal. Y después de todo, este es un restaurante para lamias. Pero incluso cuando está con humanos, Demir también se siente distanciado. Viéndose en el reflejo de la cerveza, se da cuenta de que no es un lamia, pero tampoco es un humano normal. Es realmente difícil encontrar un sentido de pertenencia. Al verlo así, Derek le preguntó con curiosidad, ¿preferirías ser humano o lamia? Ni el propio Demir lo sabía, pero antes de que pudiera responder, Derek ya le estaba levantando la barbilla. ¿Qué intentas hacer ahora? Te advierto que dejes de manosearme todo el tiempo. A Derek de repente se le ocurrió una idea genial. Oye, ¿no me debes un montón de favores? Pues he encontrado la oportunidad perfecta para que me lo pagues todo. ¿Quién lo diría? Después de solo unos pocos días sin verse, Derek ya está súper íntimo con Calix. Claro que este Calix no es el verdadero Calix, sino Demir disfrazado. El objetivo es que Demir y Derek se infiltren sin problemas en la mansión del conde. Al ver a Derek inconsciente en el suelo, al conde solo le dolía la cabeza. Lo que yo quería era una cabeza, no una persona viva. Pero antes de que terminara de hablar, Derek de repente se levantó retorciéndose y se desató las cuerdas de la espalda como si nada. Ya te lo había dicho, el conde quería un muerto. ¿Por qué traes a uno vivo? Al oír eso, Demir puso mala cara. Si estuviera muerto de verdad, seguro no estarías tan contento. Retrocedamos unas horas. Para poder entrar a la mansión del conde sin problemas, Derek se encargó personalmente de maquillar a Demir para que pareciera Calix. ¿Seguro que sabes lo que haces? Confía en mi técnica exquisita. El resultado, Demir con el espejo en la mano. ¿A esto le llamas exquisito? Pero bueno, bromas aparte, tuvo que admitir que las habilidades de maquillaje de Derek eran realmente impecables. Cuando terminaron de maquillarlo, hasta el mismísimo Demir casi se confunde con Calix. Derek le puso la mano en el hombro a Demir. ¿Qué tal? Un maquillaje perfecto, ¿no? Mientras lo decía, le acarició la mejilla con el dedo. Tienes una estructura ósea muy bien equilibrada. ¿Acaso naciste para los disfraces? Aunque todavía falta un pequeño detalle. Dicho esto, le levantó la barbilla a Demir y con mucha concentración le dibujó un lunar negro con un pincel. Cuando por fin termines, ¿puedes dejar que te dé un puñetazo? Es que la cara de Calix es odiosa. Volviendo al presente. Derek estaba atado y sentado en la silla principal. Conde, cuando me contrató para conseguir la tarjeta, usted insistió en que era por el bien de los Lamia. ¿Por qué ahora quiere que Calix venga a matarme? El conde no respondió. En su lugar le preguntó a Derek qué quería de él.
La razón por la que Derek no mató al conde de inmediato es porque efectivamente tenía otros planes. Soy una persona simple, solo tengo curiosidad de cuánto estaría dispuesto a pagar el conde, para salvar su propia vida. Poco después, los dos subieron a un carruaje y abandonaron la mansión. El conde no enviará a alguien a enterrarnos vivos en el campo, ¿verdad? ¿Cómo crees? Todavía espera que le ayude a encontrar a ese Lamia mutante. Pero si ya conoce su plan, ¿aún así se atreve a usarte? Derek respondió con una sonrisa que es porque tiene una debilidad, recordando la conversación entre él y el conde. Demir preguntó, «¿Tu debilidad no será solo tu avaricia, o sí? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Tú ya sabías que el conde fue quien contrató a Calix. ¿Por qué me pusiste a prueba a propósito en el callejón? Quizás en ese momento no lo sabía. Al ver que este tipo seguía haciéndose el tonto, Demir ya no se anduvo con rodeos. ¿Quién le bajaría los pantalones a un enemigo en plena calle? En ese momento no quería ponerte a prueba para ver si eras cómplice de Calix. Entonces, ¿qué querías hacer? Ya te respondí en ese momento. Así es, y además, si no se puede quitar la ropa en plena calle, ¿significa que sí se puede dentro del carruaje? Un niño mentiroso merece un castigo. Y para Demir, que siempre es desobediente y le gusta ocultar cosas, Derek decidió que tenía que usar algunas medidas drásticas para que fuera sincero. Y para que sea sincero de una forma muy específica, Derek planea empezar por conocer la anatomía de su cuerpo. Al ver que Derek lo estaba tocando, inesperadamente, esta vez Demir se acercó por iniciativa propia, pensando que por fin había visto la luz. Pero en realidad era para tomar impulso y empujar a Derek, cumpliendo con la misión diaria de fastidiar a Demir. Derek también bebió el agua satisfecho, pero empezó a sentir un poco de curiosidad. La última vez, Demir se dio cuenta de que lo estaba probando en el callejón, por eso actuó con tanta calma. Pero, ¿qué cara pondría Demir si un día él de verdad lo malinterpretara? Poco después, en el hospital del pueblo, el conde Sakut estaba curando con cuidado a los heridos. Al ver todo esto, Demir le preguntó a Derek por qué el conde estaba allí. Él comercia con hierbas medicinales, es uno de los farmacéuticos con licencia de la iglesia. Hubo un incidente en el pueblo con una lamia mutada que hirió a gente, así que la iglesia seguramente pondría el pueblo en cuarentena primero, y a él lo enviarían para ayudar. Dicho esto, Derek se tapó la boca y bostezó. ¡Qué sueño! ¿Vamos a dormir ya? Demir lo siguió hasta una posada. Apenas entraron a la habitación, Derek se quitó la chaqueta sin dudarlo, y al ver a Demir a su lado le dijo, ¿Tú no duermes? Ah, se me olvidaba. Tú duermes con la ropa puesta, ¿verdad? ¿Y por culpa de quién tengo que dormir yo vestido? Este tipo no tiene ni idea. Derek se acercó y le dijo, ¿quieres que te ayude? Lárgate a tu cama. Pero a Derek le entraron las palabras por un oído y le salieron por el otro. ¿Acaso no te atreves? Ya aprendiste la lección en el carruaje. Demir no se dejó provocar esta vez, pero ¿quién iba a pensar que Derek aprovecharía para insistir aún más? Esta ropa también tiene inhibidores. ¿O es que tienes miedo de que si te la quitas ya no podrás clavármela? ¿Acaso te falta que te claven? ¿Por qué suena tan raro eso saliendo de tu boca? Derek le rozó suavemente la comisura de los labios. ¿No se te olvida algo? Todavía no me has dicho cómo sabes mi nombre. Y era verdad, Derek nunca se lo había dicho, porque ese fue el nombre que Demir vio en la visión que tuvo a través de los ojos del otro. Y en esa visión, siempre había una mujer de pelo blanco llamando a Derek por ese nombre. En ese momento, por la emergencia en el callejón, se le escapó el nombre sin querer. Sin embargo, Demir no le dijo la verdad a Derek. ¿Crees que eres el único que tiene contactos? Pero esa mentira no engañó a Derek. Lo empujó con fuerza hacia abajo. ¿Qué intentas hacer? Quizás deba dejarte clara una cosa. Conmigo, las mentiras se castigan. La presa siempre se ilusiona creyendo que tiene el control, sin saber que hace tiempo cayó en la trampa del cazador. La provocación arrogante de Demir, a los ojos de Derek, parecía más bien un juego imprudente, sobre todo al escuchar a Derek decir que las mentiras merecen un castigo. ¿Qué crees tú que le va a hacer Derek como castigo? Demir se rió con desdén. ¿No te parece ridículo decir eso? Luego, sin bajar la guardia, continuó. Entre tú y yo, ¿quién de los dos ha mentido más? Así que admites que has mentido. Demir intentó apartar la mano de Derek, pero este de repente le tapó la boca. No digas nada todavía. Derek siguió haciéndole señas para que mirara hacia atrás. ¿No te parece que ese gato está un poco raro?
Llevaba maullando sin parar todo este tiempo, y de repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Al ver a los dos inconscientes en el suelo, el que entró incluso le dio una patada a Derek para asegurarse, por si estaba fingiendo. Jefe, estos dos tipos son más pobres que las ratas. Ni siquiera tienen una maleta. Luego, uno de ellos sacó una cuerda y fue a buscar un cubo de agua. Échasela encima para que se despierten. Oye, jefe, ¿y si estos dos no sueltan prenda luego? Al oír eso, los ojos del hombre brillaron con malicia. Matamos al pollo para asustar al mono, ¿sabes? Poco después, el secuaz regresó con un cubo de agua, pero para entonces la habitación ya estaba vacía. De repente, un tubo de hierro afilado se apoyó en su cuello, y Derek apareció detrás de él como un fantasma. ¿Quieres ser el pollo o el mono? Resulta que Derek había encontrado un conducto de ventilación antes, y en cuanto a esa barra de gas somnífero, no soy lo suficientemente alto. Déjame usar tu hombro para subir. Este tipo está bromeando otra vez. Si alguien tiene que pisar a alguien, debería ser Demir. Y debería ser Demir subiéndose encima de él. Pero para devolvérsela, Derek se agachó de repente. ¡Qué buenos reflejos! Ni siquiera te caíste. No solo no me caí, sino que hasta podría darte una patada. Y en cuanto a ese gas somnífero, para Derek es como fumarse un cigarrillo. Y si hablamos de trucos sucios, estos tipos arrodillados en el suelo no le llegan ni a la suela del zapato. Los dos ladrones sabían que esta vez se habían topado con alguien de peso, pero aún así se negaron a hablar. Pero para los tipos tercos, Derek tiene un montón de formas de manejarlos, solo que antes de eso, se dio unas palmaditas en el muslo y le dijo a Demir, «Ven aquí, cariño, ¿qué tramas ahora?» Sin embargo, al estar trabajando juntos, por mucho que Demir no quisiera, no iba a dejar mal a Derek. Para su sorpresa, antes de que Derek terminara de preparar el terreno, uno de los dos tipos ya se había derrumbado. Al final, los dos se quedaron sentados, como si estuvieran inmersos en su propio tira y afloja. Dijiste que después de matar al pollo, ¿qué pasa si el mono revela quién está detrás de todo esto? Si de verdad no le temes al autor intelectual, ya deberías haberlos matado a los dos. Al oír eso, los dos tipos se mearon de miedo. ¿Cómo es que esta persona que parece tan amable es en realidad la más cruel? Demir se acercó a Derek. ¿Acaso tienes miedo de algo, inútil? Mientras Demir hablaba, no se olvidó de levantar la barbilla de Derek con el dedo. Esta vez fue Derek quien le apartó la mano de un manotazo. Eso no es tan seguro. Al menos en ciertos aspectos sigo siendo muy bueno. ¿Quieres probar? Lo que se suponía que era un interrogatorio serio, terminó con los dos coqueteando y hablando de cosas de la cama. Los dos desafortunados ladrones ni en sus sueños se imaginaron que se convertirían en parte de su juego pervertido. Hace un momento, Demir se había burlado sutilmente de Derek por no ser lo suficientemente despiadado, y Derek no podía soportar eso, así que también estaba ansioso por demostrar su valía. Si soy bueno o no, tendremos que probarlo para saberlo. ¿Qué dices? Para su sorpresa, Demir realmente aceptó. Está bien, pero antes de hacer eso, no quiero que nadie nos mire. Apenas dijo esto, los dos ladrones se estremecieron. Derek entendió la indirecta, sacó su daga y dijo, «Eso es fácil». Dicho esto, caminó tranquilamente hacia los dos tipos. Uno de ellos, mentalmente más débil, confesó de inmediato que su objetivo era matar a los Lamia mutantes. «Maten a quien quieran. ¿Por qué se meten con nosotros?» Al oír esto, el tipo rubio dudó. Los vi con ese mercader de hierbas medicinales. Y como la iglesia siempre ha odiado a los Lamia, y aún así los dejaron ir sin hacer preguntas, pues pensamos que podríamos sacarles algo de información, pero esa mentira era demasiado obvia. ¿Qué información? ¿Información sobre los Lamia mutantes o querían averiguar dónde está escondido el ojo de Lamia? Por la expresión de los dos tipos, no fue difícil ver que Derek había acertado. Sin embargo, incluso unos ladrones aficionados, como estos, se atrevían a arriesgar sus vidas. Se podía ver cuán grande era la tentación del ojo de Lamia. Cuenta la leyenda que una estrella cayó del cielo, chocó contra la cima de una montaña y se rompió en 5 pequeños fragmentos, que luego se esparcieron por todo el mundo. Quienquiera que los posea puede recibir una bendición sin igual. A algunos se les concede una larga vida, pudiendo brillar junto al sol y la luna, tan duradera como las montañas y los mares. Otros, con solo unas pocas palabras, pueden domar a la bestia más feroz del mundo. Y hay otros que, dondequiera que vayan, la primavera renace y todas las cosas florecen. Y se dice que
Estas piedras están ocultas dentro de los cuerpos de 5 personas especiales. Pueden ser mortales o lamia, por lo tanto. Lo que dijeron los 2 ladrones sobre matar a la lamia mutante era una completa mentira. Demasiado riesgo para tan poco beneficio, quizás solo el ojo de la lamia. Podría ser que esta gente perdiera la cabeza de esa manera, pero Derek no. Los mató, sino que ató a los 2 y los dejó en la comisaría, e incluso colgó un cartel con cuidado. Se robaron mi ganso grande para hacerse una cena nocturna. Por la noche, Demir daba vueltas en la cama sin poder dormir porque conocía las leyendas. Que pocos sabían sobre el ojo de la lamia, y no era tan maravilloso como lo pintaban en los cuentos. Es cierto que podía conceder la vida eterna, pero también podía manipular la mente de la lamia. Y demasiada gente había asesinado a inocentes para conseguirlo. Mientras Demir pensaba, Derek se incorporó de repente, y en silencio levantó la manta de Demir. ¿Qué pretendes? Tengo la sensación de que quieres un poco de acción conmigo antes de dormir, pues tu sensación está equivocada. Derek sabía muy bien si se equivocaba o no. Entonces, ¿por qué no duermes y te me quedas mirando? ¿Con qué ojo me has visto mirarte? Con este. Pero si ni siquiera los has abierto. Es que yo miro así. Yo tampoco sé. ¿Por qué estoy discutiendo contigo por esta tontería? Si te parece una tontería, ¿por qué no hacemos algo más interesante? Al ver que Demir no caía en la trampa. ¿Será que Derek por fin no pudo contenerse esta vez? Se suponía que Demir se opondría firmemente a que lo forzaran, pero después de que Derek lo aprisionara entre sus brazos, sintió cierta curiosidad por el ejercicio antes de dormir que Derek sugirió. Pero no, a Demir no le interesaba en absoluto. Si tanto quieres, puedes ir a buscar a otra persona. Derek se acercó y le tomó el rostro. No soporto verte triste. Prefiero hacerlo por mi cuenta. ¿Hacer qué? Por ejemplo, correr, saltar la cuerda, andar en bici. Ah, así que de verdad se refería a hacer ejercicio, y Demir que ya se imaginaba otro tipo de movimiento. Derek se inclinó y le dijo, «En serio, ya que somos tan cercanos, ¿por qué tienes que ir al baño para cambiarte? No me siento cercano a ti». ¡Ay, qué dolor! Pero tal como dijo Demir, él no entendía a Derek para nada. ¿Tú también viniste por el ojo de la lamia? ¿Qué? ¿No lo sabías ya? Vine por el dinero. Demir no se creyó esa mentira, pero si no quería hablar, allá él. Tampoco pensaba sacarle la verdad a ese mentiroso. ¿Preguntas porque te interesa saber por qué vine? ¿Acaso te importa si soy quien piensas que soy? De hecho, yo también tengo una pregunta para ti. Dicho esto, Derek se incorpora en la cama. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Demia se sobresaltó con la pregunta. Está claro que él también oculta algo. A la mañana siguiente, los dos están en la misma habitación, pero sus vibras son como el día y la noche. Como sea, Demia tenía que mantenerse súper alerta, no podía darle la espalda. De repente, unos gritos rompieron la tranquilidad de la mañana. Un niño lamia herido fue echado a patadas de la clínica. Los aldeanos, con armas en mano, le gritaban que se largara. Y justo cuando un barril de madera iba a golpear al niño, Demia intervino sin pensarlo 2 veces. Con razón, estos dos andan metidos en este lío. Y Derek ahí comiendo pan como si nada, sin mover un dedo para ayudar. Por defender al niño lamia, los aldeanos estaban a punto de desquitarse con Demia. Y es ahí cuando Derek aparece, todo tranquilo. Banda de inútiles. ¿Acaso saben pelear? Con lo que hacen es como si les hicieran cosquillas. Si me lo suplican de verdad, a lo mejor y les enseño. Un lamia provocando a todo el mundo abiertamente. ¡Qué agallas! Y como era de esperar, Derek se llevó toda la atención, dándoles a los otros dos un respiro. Oye, amigo, ¿no te da miedo que te den una paliza por decir eso? Tranquilo, ese nunca ha estado bien de la cabeza. Al anochecer, Derek por fin logró escapar de los aldeanos, pero terminó cubierto de plumas de gallina. ¿Está bueno? Claro que sí. Después de hacer ejercicio, todo sabe mucho más rico. Oye, espera, esta es la casa del mutante, ¿verdad? Así es. Parece que el incidente de hoy ha empeorado todavía más la relación entre los aldeanos y los lamia. Bueno, cambiando de tema, ¿quieres un poco? Demia lo rechazó y prefirió burlarse de Derek. ¿Por qué hueles a caca de gallina? Joder, ¿acaso puedes oler si la caca es de gallo o de gallina? La verdad es que Demia vio la gallina que le lanzaron los aldeanos, y al recordar la pinta miserable que tenía Derek, no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Te estás riendo de mí? Sin dejar que Demia se riera ni un segundo más,
Derek lo agarró y lo metió de un empujón a la casa. La risa se cortó de golpe. Demia cayó perfecto en sus brazos. Derek sonrió y le susurró al oído: ¿Por qué ya no te ríes? ¿Hay algo que te preocupa? Uf, la tensión es máxima. ¿Qué crees tú que le hará? Demir, que siempre se resistía a que Derek se le pegara, esta vez no solo no lo apartó, sino que además se sonrojó de una forma extraña, y lo más importante es que los dos seguían en esa posición tan comprometedora. ¿Será que a Demir por fin se le prendió el foco? ¿Qué se le va a prender? Ese breve momento de distracción. Al final no pudo contra la razón que volvió tardíamente. Derek se incorporó. ¿Por qué te pones tenso? Si fuiste tú quien me coqueteó primero. Dicho esto, Derek cogió la botella de vino de la mesa. Total, nadie viene por aquí. Podemos beber un poco y luego, ya sabes, hacer cositas. Tranquilo, que yo me haré responsable de ti. Al oír eso, Demir se dio la vuelta y se fue. Pues vete a hacerte responsable de otro. Pero para sorpresa de todos, Derek soltó una bomba. Ve a llamar al conde. ¿Qué? ¿Tan de repente te van los tríos? Claro que no. Derek agitó la botella de vino en su mano. Este sabor es muy raro. Rápidamente, el conde, en su calidad de farmacéutico, llegó a la escena. Mientras él examinaba la botella, Derek vio una foto sobre la mesa. El chico explicó que eran el jefe de la aldea y su hija adoptiva. Demir se sorprendió un poco. No esperaba que este jefe de aldea fuera de la casa Lam. El conde también llegó a una conclusión. El vino estaba mezclado con azúcar cis, que puede estimular el sistema nervioso y despertar instintos primarios, como por ejemplo el apetito. Pero esta sustancia es muy rara. Seguramente solo se puede conseguir en el mercado negro de la ciudad. En ese momento, el chico aportó otro detalle. Recordó haber visto este tipo de vino hace un tiempo. Estaba ayudando a reparar el tejado cuando vio a una mujer traer la botella de vino como regalo. Demir se acercó y preguntó: ¿Ustedes estaban ahí cuando ella se transformó? Sí. La noche que se transformó aún no habíamos terminado de trabajar. La vimos con una expresión súper agresiva, como un monstruo sin conciencia que se abalanzaba sobre nosotros. ¿Viste si absorbía almas? Pues no, parece que la que regaló el vino es la principal sospechosa. Su objetivo debía ser la hija adoptiva del jefe. Justo cuando todos se miraban entre sí, desde fuera, se escuchó el crujido de una rama al romperse. La persona que estaba allí se dio la vuelta y echó a correr al ser descubierta. Derek salió pitando detrás de Demir, pero fue súper raro. Esa persona corría increíblemente rápido, tanto que ni siquiera ellos dos, con toda su experiencia, pudieron alcanzarla. Al final, como era de esperar, le perdieron el rastro. ¿Qué crees tú que era esa persona? Viendo cómo esa persona desaparecía, Demir se quedó súper confundido. ¿Por qué desde que llegó a este pueblo no paran de pasarle cosas raras? Él solo podía intentar convencerse a sí mismo de que quizás solo estaba siendo demasiado sensible. De repente, Derek, que estaba detrás, le hizo una seña. Luego, los dos se metieron en una cueva, antes de que Demir pudiera preguntar qué pasaba. Derek lo metió a la fuerza. Ya estaba oscuro, y bajar la montaña ahora sería peligroso. ¿Qué tal si pasamos la noche aquí? Y pues Demir aceptó su propuesta en silencio. Pero la cueva estaba húmeda y fría, imposible hacer un fuego. Un poco turbia la historia, la verdad. Así que no tuvieron más remedio que poner a Derek en un aprieto, usando su 30 para hacer fuego por fricción. Sin embargo, el buenazo de Demir al final fue lo suficientemente amable como para apagarle el fuego que se le había encendido. ¿Qué crees tú que pasará ahora que están solos en la cueva? Gracias por ver el video hasta el final. Si te encantó, no olvides darle like, compartir y dejarnos un comentario para saber tu opinión. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir los próximos capítulos